Yo quiero hoy hablar de un tema doloroso. Desgraciadamente yo creo que yo tengo el mes entero hablando de temas así de asquiantes. Y me refiero al caso de Génesis Daniela Lugo. Esta es una joven de 25 años que se cometió en la desgracia de suicidarse. Esa no es Génesis, esa es la responsable de que Génesis se suicidara para Joel. Génesis tenía 25 años, tenía una niña de 4, casi 5 años y se suicidó producto de la desesperación. Esta es Génesis. Esta jovencita que ustedes ven aquí tan hermosa se suicidó desesperada porque a su hija la había violado su tía y no recibió las atenciones necesarias, el apoyo familiar. La familia, en vez de apoyarla, la tildó de loca, decía que ella estaba mintiendo, la estaban presionando para que retirara la querella, porque sí, Génesis y su esposo sometieron a la tía, hicieron la denuncia para que Omaira Antonia Lugo Cruz fuese investigada por las autoridades por la violación de su hija de 5 años. La familia le dio tan poco apoyo a Génesis que aún ella había fallecido y ni siquiera fueron al velorio, no fueron a enterrarla. A ese nivel llegó la falta de empatía de esta familia con esta joven. Y cuando usted veía en el momento, esto pasó en agosto del año pasado, usted veía las declaraciones de estos familiares, en todo momento ellos siempre apoyaron a Omaira y se negaban a creer que Omaira había cometido este delito. Pues resulta que Omaira fue condenada a 10 años. Y yo quisiera saber por qué no la condenaron a 15 años, que con la tipificación con la que ella fue juzgada, le tocaban de 10 a 15 años y le dieron la pena menor. No sé si es que los jueces, entendiendo que es una mujer, fueron más suaves con ella de lo que podrían ser con otras personas. Ella fue condenada bajo el artículo 332.1 del Código Penal Dominicano, que establece que la agresión sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa o engaño tiene una pena de prisión mayor de 10 a 15 años. Y cuando el delito se comete contra un menor en circunstancias agravadas, como en este caso de parentesco e incesto, la pena puede llegar al máximo de 15 años. Sin embargo, a esta fatal le dieron 10 y ahorita la sueltan en 5, como hicieron con Donny Santana. Porque ese es el país de la maravilla en el que nosotros vivimos, donde entendemos que las agresiones sexuales son nada, eso es nada. Digo así porque ya tenemos varios casos y uno ve que las penas son lo más laxas posible. En República Dominicana las estadísticas revelan una realidad, señores, asquiante e impactante. En el año 2023 se registraron 508 denuncias de incesto, con el 58% de estas concentradas nada más y nada menos que en Santo Domingo Este. Y cuando analizamos las sentencias del 20 al 22, se muestra que el 59% de los incestos fueron cometidos por los abuelos maternos. En el 2024, lamentándolo mucho, estas estadísticas, en vez de bajar, lo que hicieron fue que subieron de 508, subió a 538 casos. De un total, esos son los que fueron incestos. ¿Ustedes saben cuál fue el total de agresiones sexuales en República Dominicana? 7.204 delitos sexuales contra menores. Y esos fueron los que fueron denunciados. En 2023 se documentaron 15.128 casos de violación a la ley 136-03 que protege a los niños, niñas y adolescentes. Y solo en el primer trimestre del año pasado hubo 3.721 denuncias de delitos sexuales, incluyendo la perla, el eufemismo, de 1.146 casos de seducción de menores, que es lo que se utiliza cuando supuestamente los menores están de acuerdo, como si los menores tuviesen capacidad de consentir. Según UNICEF, el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años en República Dominicana ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Y las tasas, en vez de bajar, porque todos hemos hablado de estos temas, en vez de bajar, lo que hacen es que han subido. Inicialmente era de 12 niñas por cada 100.000 habitantes en el 2020 y en el 2022 subió de 20 por cada 100.000 niños
de 10 a 19 años. Y la mayoría de estos abusos, señores, ocurren en el hogar. En el lugar donde se supone que estamos más seguros. La familia debe de ser un escudo, no debieran de ser los victimarios. Y en casos como estos, el apoyo debiera ser incondicional. Es responsabilidad de todos escuchar, creer y acompañar durante la denuncia. Tal vez si Génesis, en vez de recibir presiones familiares, hubiese recibido el apoyo o por lo menos lo hubiesen escuchado. Porque yo puedo entender que un padre se niega a creer que su hijo sea capaz de un crimen tan atroz. Pero si por lo menos tú escuchas, te pones en la acera del frente y escuchas, tal vez hoy Génesis y su hija estuviesen vivas. Este señor, el esposo de Génesis, que también eso es algo que debiéramos de estudiar, porque estamos hablando que Génesis tenía 25 años, el esposo tenía 60 años, no hay señales alguna de que el esposo haya cometido ningún tipo de delito con ella, pero estamos hablando que es de una muchacha que a los 20 años ya estaba con un hombre que le triplicaba prácticamente la edad. Y eso es algo que se repite mucho en República Dominicana y que termina siendo parte de la tragedia de muchas jóvenes que terminan con hombres mucho mayores. Pero en este caso, él aparentemente era un buen esposo. Ella era la administradora del negocio que él tenía. Y sí, este señor duró unos días preso bajo investigación porque normalmente siempre se tiende a pensar que el esposo o los padres son los que están agrediendo sexualmente a los menores, pero este no fue el caso. Este no fue el caso y durante todo el tiempo se ha intentado excusar a esta hija de su madre de que incluso cuando ella estaba guardando prisión preventiva, uno de los jueces estaba de acuerdo en variar la prisión preventiva. Él dio un voto disidente. Yo quiero que alguien me explique cómo usted quiere mandar para su casa, para que espere el juicio en su casa a una persona que le encontraron conversaciones, fotos. O sea, no es que se está confiando solamente en el interrogatorio que se le hizo a Génesis antes de que ella falleciera o en la cámara Gesell que se le hizo a la niña. No, se encontraron pruebas, se encontraron fotos, se encontraron videos, se encontraron conversaciones. Y este juez entendía que ella podía esperar el juicio en su casa. Entonces, definitivamente aquí no se le está dando la importancia que debiera de dársele a los delitos de carácter sexuales, sobre todo cuando se trata de menores. No se le está dando la importancia porque esta señora pudiese haber sido condenada a 15 años y lo que le cantaron fue 10, como lo que ella hizo fue una gracia. Sobre todo con el agravante de que sus víctimas terminaron muriendo por lo que ella hizo. Pero le cantaron 10. Así como soltaron a Donnie de una pena de 20 en menos de 6 años. Para que ahora vaya a dar clases a otros abogados. Miren qué ejemplo. En ese país es que nosotros estamos viviendo. Pero lo único que nos queda en este caso es pedirles a todos que si ustedes saben de un caso de este tipo, denuncien. Usted tiene el 911, vaya a la Procuraduría, vaya a la policía. Denuncie porque estas víctimas necesitan ayuda. Yo nunca voy a olvidar un caso de una niña en Bonao que su mamá no le creía que estaba siendo violada por su abuelo. Y esta niña tuvo que grabar este proceso para llevárselo a la tía y así fue que le creyeron, porque su mamá no le dio apoyo. Y esta niña lo que hizo fue que grabó cuando su abuelo le estaba agrediendo para tratar de tener una prueba para que su familia le creyera. No revictimicemos a estas niñas o a estas mujeres o a estos niños, porque también hay niños agredidos sexualmente. No seamos parte del problema, sino parte de la solución.